¿Qué es el acoso laboral o mobbing? El acoso laboral o el acoso moral en el trabajo, también conocido como mobbing, representa una situación en que un trabajador o grupo de trabajadores realizan una serie de acciones psicológicas violentas de forma sistemática durante un tiempo determinado sobre una persona en el lugar de trabajo. Se define también como un trato hostil o vejatorio al que es sometido una persona en el ámbito laboral de forma sistemática que le provoca problemas psicológicos y profesionales. De manera paralela, la violencia laboral también se puede entender como el tipo de violencia practicada en el ámbito de trabajo, que consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente como palabras, actos, gestos y escritos que atentan contra la personalidad, la dignidad e incluso la integridad de la víctima. Puede ser ejercido desde jerarquías superiores, en este caso podemos definirlo como hostigamiento, o iguales o incluso inferiores a la persona, que en este caso puede definirse como acoso. Una manera más fácil para poder fomentar un mayor entendimiento sobre las formas de manifestación a la violencia laboral, hay varios tipos, que puede ser vertical, que es aquella que se genera entre personas con una posición distinta en cuanto a jerarquía organizacional. Esta diferencia puede ser en ascenso, cuando una persona en posición jerárquica inferior en la organización acosa a otra en una posición superior. En descenso, cuando una persona en una posición jerárquica superior hostiga a una persona en ubicación jerárquica subordinada. Mientras tanto, horizontal es el tipo de violencia manifestada entre personas que ocupan una posición similar o equivalente en la estructura organizacional. También está la mixta o compleja, y esta se identifica cuando una o varias personas violentan a su vez a una persona de su misma posición jerárquica, pero que la persona a cargo de estas, teniendo conocimiento de lo ocurrido, adopta una posición omisa en la relación del conflicto, participando como cómplice de quienes la ejercen. ¿Cómo saber si sufro de violencia laboral? Y bueno, en base a todo esto, existe un elemento útil que se llama violentómetro. Esto es un material gráfico y didáctico en forma de regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o se esconden. Se divide en 3 escalas o niveles de diferentes colores y cada uno una situación de alerta o foco rojo. Y bueno, es una herramienta útil que permite estar alerta para detectar y atender este tipo de prácticas, y no solamente de gran beneficio para las instituciones educativas, sino también para los ámbitos familiares y laborales. ¿Qué leyes debo conocer si sufro de violencia laboral? Y bueno, haciendo referencia a la normatividad específica en México, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3 bis, define al hostigamiento y al acoso laboral de la siguiente manera. A. El hostigamiento es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Y acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Y pues de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 1, en su artículo 133, se menciona que queda prohibido a las personas empleadoras o a sus representantes realizar actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. También permitir o tolerar actos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo, fracción adicionada, así como en el artículo 135 se menciona que queda prohibido a los trabajadores acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. Y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su capítulo 2 establece la violencia laboral como la que se representa en el marco de una relación laboral. De igual manera, contempla la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual. Asimismo, enmarca las obligaciones de los 3 ámbitos de gobierno en cuanto a violencia laboral. Continuando con las leyes, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, en su artículo 3,
fracciones 17 y 35, aborda los riesgos psicosociales, como aquellos que pueden provocar daños en la salud. De manera paralela, define la violencia laboral como aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra de la persona trabajadora que atenten contra su integridad o salud. Y de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, el INEGI, en 2022 se reportaron 109.319 abandonos de empleo de personas que recibieron maltrato psicológico por el desempeño de sus actividades e incluso algunos sufrieron amenazas y agresiones físicas. Esta cifra representa el 3.4% de todas las renuncias registradas en el país. Sin embargo, en algunos estados como la Ciudad de México y Aguascalientes, la discriminación laboral o mobbing llega a tener prevalencia 7.8 y 6.3%. Es decir, que estas entidades duplican la medida nacional.